En la interfaz de Unity principalmente vamos a tener no really. Primero tenemos esta sección. Primero tenemos la parte de escena o scene, donde vamos a ir configurando y componiendo todos los elementos de nuestro juego. En la parte de game vamos a poder interactuar con todos los elementos que hayamos colocado en escena. Luego en jerarquía vamos a ir viendo los elementos que están dentro de toda nuestra escena o que hayamos importado. También conocido como Game Objects, es decir, los objetos del juego. Por defecto vamos a tener una cámara y un objeto aquí creado. En la carpeta que hemos creado en el escritorio, aquí podemos visualizar uno en el escritorio. Aquí está mi carpeta que he creado Unity. Este es el proyecto que tenemos y ahí tenemos las diferentes carpetas que se han ido creando. Y aquí hay diferentes elementos que vamos a ir visualizando, que esto ha creado Unity para que funcione nuestro proyecto. Ahora, dentro de acá tenemos diferentes partes que en la escena va a ir apareciendo los elementos que nosotros estamos añadiendo. Y aquí en jerarquía vamos a tener una jerarquía de elementos que nosotros añadamos a nuestra escena. Y en la parte de abajo tenemos el proyecto. En el proyecto vamos a tener, están favoritos, luego los assets, tenemos aquí la escena y las configuraciones. Como en package, aquí vamos a tener las diferentes carpetas que tiene, paquetes que tiene Unity, que es mejor no eliminar de acá para no tener problemas. Ahora, para poder visualizar acá en jerarquía, nosotros vamos a poder hacer clic en los diferentes objetos y tener en la parte de la derecha el inspector que va a ir cambiando los elementos que tengamos. Principalmente cada game object, es decir, objeto de juego, va a tener principalmente los componentes de transformar, pero nosotros podemos añadir más componentes acá, dependiendo de lo que necesitemos. Pero todos van a tener los tres primeros, es decir, en transformar, vamos a tener, todos van a tener el componente de transformar, en los cuales está posición, rotación y escala. Entonces aquí podemos nosotros visualizar sus atributos en posición, rotación y escala. Así también nosotros en esta parte de la jerarquía podemos hacer clic derecho y ver las opciones que nosotros vamos a tener: copiar, pegar, renombrar, duplicar y también eliminar, que si nosotros seleccionamos un objeto igual nos va a aparecer esas opciones. Sin embargo, también vamos a tener otras opciones propias de ese objeto. Para crear un nuevo objeto podemos hacer clic derecho y aquí podemos ir generando o creando objetos. Dice crear aquí un objeto vacío, 2D, 3D, efectos, luces, audio, video, como también tenemos acá de interfaz de usuario o UI o UI igual acá. Entonces, todos estos podríamos llegar a crear. Entonces, por ejemplo, acá podemos llegar a crear un cubo, ¿no? Igual acá vamos a tener la opción de tener 2D y 3D dependiendo del proyecto. Bien, entonces aquí ya está el objeto. Si nosotros hacemos main camera, entonces vamos a poder visualizar que está apareciendo, bueno, la cámara, ¿no? Entonces,
Si nosotros hacemos cubo, también ya aparece aquí los atributos de transformación, ¿no? Y sus atributos clave propios del objeto, como por ejemplo aquí es Box Collider, que sería cuando este choca con otro objeto. Y ya estaría seleccionado acá. Muy bien. Si nosotros quisiéramos centrarnos en el objeto que tenemos acá, entonces bien, en la parte de proyecto vamos a tener dos vistas, donde la primera es la parte de las carpetas y el contenido en la parte derecha. Escena sirve para ver todos los activos que tenemos o elementos que tenemos para nuestro proyecto, y el otro es en Assets tenemos todos los activos que tenemos incorporados para nuestro proyecto, y en Package vamos a tener los archivos que Unity tiene para que todos los proyectos puedan funcionar bien, así que no elimine de acá de Package las carpetas para que no tengamos problemas. En escena o en los demás, si nosotros quisiéramos visualizar más grande, más pequeño, entonces igual podríamos de acá modificar. Esta parte de acá es la parte de consola donde está el editor. Luego vamos a tener aquí la parte de escena y game, donde nosotros podemos visualizar, en este caso al crear un cubo, podemos visualizar aquí en game lo que es el cubo, ¿no? Esto ya sería donde vamos a interactuar, y escena donde vamos a ir componiendo y vamos a pasar la mayor parte del tiempo aquí editando. En la parte de inspector podemos visualizar cómo está construido un objeto. Si nosotros hacemos clic en cualquiera de los objetos, siempre vamos a tener el componente transformar, que tiene posición, rotación y escala, y podemos añadir otros componentes. Dentro de jerarquía, nosotros podemos aquí crear diferentes componentes, o también hacer clic derecho, o también podemos hacer clic derecho y crear aquí componentes, al igual que también, si nosotros observamos, tenemos el manejo de archivos como copiar, pegar, duplicar, renombrar y eliminar, y también selección o encontrar. Si nosotros hacemos clic en un objeto y hacemos clic derecho, entonces también vamos a tener atributos que igual teníamos anteriormente en el menú, como también propios del objeto. Hacer clic acá, y también aquí está para crear. En cuanto a la interfaz de usuario de Unity, nosotros fácilmente podemos agarrar una ventana y poderla transportar a otra, o también podemos aquí ponerla encima y esta estaría flotando. Entonces esto automáticamente se va a enlazar dependiendo de donde nosotros la vayamos a dejar. Si nosotros hemos arruinado, ¿no?, hemos cerrado tal vez alguna ventana, digamos close tab, y quisiéramos volver a tener las ventanas, entonces aquí tenemos las diferentes ventanas que podríamos llegar a volver a hacer aparecer. Sin embargo, también tenemos aquí las diferentes vistas, ¿no? Y por ejemplo, aquí está default, y entonces en default nosotros podríamos restaurar nuestro espacio de trabajo. En la parte superior tenemos la barra de menús, donde tenemos el manejo de archivos, edición, los diferentes activos o assets. Luego, sobre los objetos del juego o game objects, los componentes, vicios, jobs, ventanas y ayuda, como también el manual de Unity.
que si tienes una conexión de internet, que al hacer clic aquí te va a aparecer para poder aprender más sobre Unity. En cuanto a la navegación, aquí nosotros podemos visualizar que tenemos diferentes jerarquías. El cubo que hemos creado está dentro de esta escena. Nosotros podemos hacer clic derecho y podemos hacer clic derecho y podemos renombrar. Y aquí, por ejemplo, podemos cambiar y podemos colocar mi cubo. Entonces, esto de acá podríamos nosotros también eliminarlo, duplicarlo y ahí está apareciendo. Si aprieto Shift y clic puedo ir seleccionando más de uno, pero de manera ordenada. Si hago con comando o control en PC, puedo ir seleccionando, pero saltándome algunos otros objetos. Entonces, para eliminar, clic derecho o comando, control y backspace o retroceso. Listo. Entonces, esa es la forma como podríamos nosotros aquí visualizar. Entonces, ahora tenemos acá herramientas. Estas herramientas sirven para navegar dentro de la vista 3D. Esta sirve para básicamente arrastrar. Luego tenemos aquí el clic derecho. Para eso nos vamos a ir. Ahorita vemos un 2D, pero podemos hacer clic y pasar a la vista 3D. Y acá si hacemos scroll nos va a acercar o se va a alejar. Si hacemos ahora clic y luego ASD, clic izquierdo, clic derecho, entonces hacemos clic derecho y apretamos WASD, entonces va a ser como si estuviéramos dentro del juego. Entonces de esa manera nos podemos desplazar. Aquí vemos la mano, ahora se puede visualizar el cubo. También nos podemos acercar o alejar. Y si queremos orbitar, entonces tendríamos que cambiar. Aquí tenemos, esto es para mover el objeto. Esto es para transformar, ¿no? Rotar, escalar. Esto es para escalar o mover, pero objetos 2D. Aquí tenemos lo que es, primero vamos a transformar. Aquí voy a mover, entonces puedo mover en un eje, en dos ejes, por ejemplo, aquí voy a mover en dos ejes. Estoy moviendo, pero ahí el cubo. Ahora sí, estoy moviendo el cubo en dos ejes. Entonces, se puede llegar a mover en dos ejes o en un solo eje. También podemos rotar, para eso podemos rotar solo en un eje o podemos rotar también ahí en otro eje. Y si nos hemos equivocado, control Z podemos apretar, o también en el caso de que hayamos transformado el objeto, entonces aquí en inspector tenemos transformar, donde tenemos acá las opciones de reset. En reset todo va a colocar a la posición inicial que se ha creado este objeto. Pero también tenemos escalar. En escalar podemos escalar proporcionalmente todos los ejes, como también solamente un eje, o también podríamos nosotros aquí también podríamos agarrar y directamente, para que sea proporcional, colocar el candadito y podemos colocar 3, por ejemplo, y tap. Entonces todos los demás van a estar con 3. Si quito esto, bueno, aquí voy a poner todo 1, 1. Voy a poner este candadito, ahora esto 3. Y al poner el candadito, entonces va a hacer que todas las medidas se vayan modificando también de manera proporcional. Y si digamos si el candado está deshabilitado, entonces por ejemplo acá vamos a poner 1 tap
y aquí vamos a poner 1 tab. Entonces así podemos modificar por cada dimensión directamente. Igual aquí en la rotación, que sería grados, por ejemplo, podemos poner una de 45 grados y ahí tenemos el resultante. Voy a poner a 0 grados nuevamente. Ahora para navegar, aparte de moverme de esta forma, para navegar puedo acercar o alejarme haciendo scroll down, pero clic derecho A, S, D y también la W para ir moviéndome como si estuviera dentro del juego. Para otra forma es apretar Shift y de esta forma Shift y clic derecho puedo visualizar como si estuviera girando la cabeza, que aquí también vamos a poder visualizar, que es esta es la forma de visualizar solamente de estructura de alambre. No, esto un poco lo voy a mover para arriba. Bien, para visualizar acá, aquí voy a visualizar la forma y la estructura de alambre. Aquí vamos a ver el objeto sólido y aquí vemos Shape Draw Mode. También vamos a dejarlo en uno de estos dos. Luego aquí tenemos ya para Debug Mode. En esta parte nosotros podemos ir viendo a partir de los ejes, ¿no? Esto es para ir viendo de abajo, entonces podemos de esa forma visualizar. Luego también podemos modificar aquí con clic derecho y Shift. Entonces esa es una forma también de hacer Orbit, donde puedo ir viendo el objeto. Lo vamos a quitar y lo vamos a cambiar a este lado. Listo. Entonces con clic derecho directamente podemos hacer el Orbit y si hacemos Shift ya, sí, con clic derecho hacemos el Orbit. Bien, una vez que ya está eso, vamos a seleccionar. Aquí podemos mover en un eje, podemos mover en dos ejes y podemos mover también desde esta parte. Bien, ahora podemos rotar ahí y aquí vamos a ir viendo su transformación. Esto es para escalar, donde se puede escalar de esta forma o de los tres ejes. Y aquí tenemos esto que sirve para cuando estemos trabajando con objetos 2D, donde aquí se puede hacer la transformación, pero esto va a servir más para activos que sean o activos u objetos que sean 2D. Luego tenemos la herramienta transformación, que es una combinación de estas otras herramientas, donde podemos nosotros mover, podemos rotar y también podemos escalar. Si queremos convertir a los atributos que tenía en un inicio, resetear todas las transformaciones, nos vamos a venir a estos tres puntos y ponemos Reset. Entonces se ha deshecho todas las modificaciones realizadas anteriormente. Cuando estemos en un software que sea para creación de juegos, entonces vamos a tener acá una herramienta que se llama Edit Bounding Volume, que sería ese volumen, en este caso, del cubo, el cual va a contener al objeto. Por ejemplo, aquí vemos que esta forma que está envolviendo va a servir como la parte para collider y demás. Entonces, si nosotros transformamos esa parte, entonces estaría transformando donde va a chocar el objeto y algo va a suceder. Igual de todas formas, fíjense, vamos a seleccionar aquí, voy a ir a la herramienta
y se puede ir modificando en las otras dimensiones, y en este caso se va a visualizar que está cambiando tanto el centro como también el tamaño. Entonces, pero esto del Box Collider y no de aquí de la transformación. Esto funciona principalmente cuando estemos hablando de objetos, ya que en este caso de acá no va a estar habilitado, por ejemplo, de Global Light, que sería la luz global 2D, o la cámara, no van a tener esa herramienta habilitada.